Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entre más temas este domingo nos preguntamos con qué seguridad cuentan los locales de ocio de la comunidad. Recordarán que esta pasada Nochevieja en Suiza morían 40 personas a causa de un incendio en el interior de una discoteca. Pues le hemos preguntado a un arquitecto cómo se garantiza la seguridad en este tipo de locales. Y hoy también van a conocer a Amparo. Ella tiene más de 50 años y pese a llevar trabajando toda su vida, no siempre ha podido cotizar. Ahora busca cualquier empleo que le permita llegar a los 15 años mínimos de cotización para asegurarse algo de pensión. Como he perdido tantos años, cuando yo era más jovencilla, que no me han contratado, pues entonces ahora no llego, por mucho que quiera correr, por la edad que tengo, ya no llego a la cotización. Y miles de personas en España siguen sin poder calentar sus casas durante el invierno. La pobreza energética se ha triplicado desde el año 2008 y recordemos que en 2025 el recibo de la luz se encareció más de un 15%. Luego lo vemos. En plena cuesta de enero podemos disfrutar del tiempo de ocio sin gastar un duro, aunque parezca mentira. Paseos, visita a exposiciones, algunas son gratuitas, y también a monumentos o museos que para los residentes en muchas localidades también son gratis. Los museos de Castilla y León han cerrado con cifras de récord el año 2025. El de la evolución humana en Burgos alcanzó su mejor dato de visitas desde su inauguración. También el Musac en León tuvo su mejor cifra en 15 años. O el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, que sumó más de 180.000 visitantes. Y en el tiempo, de cara ya a mañana, tendremos cielos nubosos con alguna precipitación débil en la zona norte. Las temperaturas van a subir ligeramente, las mínimas. Comenzamos ya. España ha sido escenario de varios incendios en locales de hostelería. En 1983, un incendio en la discoteca Alcalá dejó 20, al menos 81 fallecidos. En el año 1990, 43 personas murieron en una discoteca en el incendio, en un Zaragoza. Y en 2023, otras 13 fallecieron en el incendio de la discoteca Fonda Milagros en la región de Murcia. Y aquí en Castilla y León, la última tragedia fue en el año 96, en Valladolid, un incendio en la sala 77 que dejó 4 muertos. Le hemos preguntado a un arquitecto cómo se garantiza la seguridad contra incendios en este tipo de locales. La seguridad de las personas es lo más importante a la hora de establecer medidas contra incendios en locales de ocio. Pero, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Todo gira en torno a 3 pilares. El primero de ellos, evitar la propagación del fuego. Para ello son importantes los materiales utilizados tanto en la estructura como en acabados y decoraciones. Que sea lo más lenta posible, que no emita humo que sea dañino, que no emita partículas que sean propagadoras. La segunda clave son las salidas de emergencia. Estas deben ser identificables incluso en circunstancias de baja visibilidad. ¿Cuáles son los recorridos de evacuación? Tiene que haber su iluminación de emergencia. Es el número de personas que tienen que evacuar por ese pasillo dividido entre 200. Es decir, si son 200 personas, la anchura mínimo es 1 metro. Y esto nos lleva al tercer punto, el aforo, muy importante para establecer los protocolos de evacuación que deben ser conocidos por todos los trabajadores del negocio. Además, los locales deben contar con elementos de sofocación como extintores. Que la normativa dice que hay uno al menos cada 15 metros en los recorridos del edificio. Estas medidas deben someterse a inspecciones periódicas. Sin embargo, las imprudencias o el uso de material pirotécnico en interiores está detrás de muchos de los incendios en este tipo de locales. Material inflamable, lógicamente, no es un material adecuado pues, para un establecimiento donde, pues, de pública concurrencia. Por eso, los expertos insisten en extremar siempre las precauciones para evitar sustos que terminen en tragedia. Gran parte de la seguridad de los locales y sobre todo de las viviendas tiene que ver con la calefacción. En Castilla y León la más común es la caldera de gas con radiadores y aún así también nuestra comunidad destaca por el fuerte impulso en la biomasa o la aerotermia y también el suelo radiante.
Con la llegada del frío, la calefacción se convierte en uno de los grandes gastos del hogar. Elegir bien cómo calentamos nuestra casa y cuánto pagamos por ello puede marcar la diferencia a final de mes. Pero ¿realmente sabemos cuánto pagamos? Bueno, sí, yo no tengo ni idea. Normalmente no se nos va a mirar mucho. Lo que pasa factura de la luz la pago, llega la factura de lo que sale lo pago y punto. Estoy bastante perdido, no. Muchas familias pagan más de lo necesario simplemente por no revisar su contrato o no tener la tarifa que mejor se adapta a su consumo. El cliente en cuestión, ¿vale?, tenía un consumo de 0,096, pasó a tener un consumo de 0,06 el kilovatio. El ahorro fue de 24 euros al mes. El consejo, ajustar lo que ya tenemos contratado. Mirar bien lo que estamos contratando, y por eso lo que le digo a la gente es mejor ir a estas oficinas. Hay una serie de empresas comercializadoras que tramitan la tarifa de último recurso. La luz no va a brillar más, pero si no tienes la potencia adecuada, puedes estar pagando de más o que cuando verdaderamente necesitas encender se te caiga toda la instalación. Revisar la factura, ajustar la potencia y elegir la tarifa adecuada son pequeños gestos que pueden ayudarnos a calentar mejor nuestro hogar y a pagar menos este invierno. Bueno, y el recibo de la luz se ha encarecido más de un 15% en 2025, según apunta Facua. La factura media anual, que en 2024 no llegaba a los 850 euros, el año pasado superó los 975, un incremento que lo convirtió en el tercer año más caro de la historia, solo por detrás de 2021 y 2022. El encarecimiento de suministros y vivienda provoca que aumente el número de hogares que sufren pobreza energética. No poder tener una temperatura adecuada en la vivienda y también supone el retraso en el abono de las facturas o el sobreendeudamiento de las familias. Desde 2008, esta situación se ha triplicado en España. Hay varias razones. Primero porque somos más conscientes en este momento y medimos mejor la pobreza energética que hace algunos años. Una circunstancia que acarrea problemas tanto físicos como psicológicos y que, lejos de solucionarse, la realidad es que no para de acentuarse, porque hace años acceso al empleo garantizaba una cobertura, ¿verdad? Pues de medios para poder desarrollar una vida digna, y parece que se ha instaurado la nueva normalidad, es la precariedad laboral. Tener un trabajo no te garantiza poder acceder a una vivienda. La cuestión de la pobreza energética tenemos que verla en esa situación de conjunto, ¿no? Organizaciones como Cáritas trabajan para tratar de combatirla a través de formación, información sobre cómo acceder a bonos sociales y ayudas económicas directas. Solo en Castilla y León. Ayudas directas de suministros, 163.000 euros aproximadamente, con un impacto en 1.600 personas. Este problema es aún mayor en las personas que viven en régimen de alquiler, porque tienen más inconvenientes para realizar reformas de aislamiento. Estamos en plena cuesta de enero y se hace muy duro. Ni siquiera las rebajas lo palían, sino todo lo contrario, a veces lo empeoran. Pero podemos disfrutar del ocio sin tener un duro, sin gastar un duro. Por ejemplo, pasear, que es un clásico. Visitar exposiciones, muchas son gratuitas, o monumentos. Por ejemplo, en Ávila, la muralla y otros monumentos son gratuitos también para los residentes. En definitiva, podemos hacer muchas cosas, disfrutar del ocio, aunque parezca mentira, sin tener en el bolsillo nada de nada. Facturas de la luz más elevadas, más calefacción para combatir el frío y un bolsillo casi vacío tras los dispendios navideños hacen que el mes de enero sea duro de llevar en lo económico. Es dura, se va notando, sí. Traté de ser lo más previsiva, ahorrar para enfrentar este mes. Cuesta arriba. Fastidiada. La verdad que muy mal, baja mucho el ambiente. Si añadimos que casi todo el ocio cuesta... El cine cuesta, la lectura cuesta, cualquier actividad de ocio que quieras hacer, no te hablo ya de otro tipo de actividades, como puede ser el que le guste el esquí o demás. Yo es que soy un tío sencillo, entonces yo una cervecica y unas tapillas, yo con eso voy feliz. Todo, el cine, tomarte una cerveza. Además ha subido mucho. Ha subido mucho. Sí, cuesta, pero bueno, también trabajamos muy duro toda la semana. Tendremos que tener un poquito de... Sin embargo, siempre hay opciones. Pasear, salir con los amigos a darte una vuelta, pero poco más. Siempre que haya en Los Serranos alguna actividad, ahora que está Keklas, por ejemplo, exponiendo y tal, pues voy y lo veo. Claro, vas a ir 10 veces a ver la misma exposición. No salir de casa y ahorrar un poquito, o que vienen meses muy bajos. Te puedes ir de senderismo, imagino, no lo sé, lo he explorado poco. Y no está de más plantearse un voluntariado.
eso no tiene precio. Tampoco es mal momento para visitar monumentos como la muralla o los museos, que son gratis para los abulenses. Bueno, pues precisamente vamos a ver ahora cuáles han sido los museos más visitados en Castilla y León durante el año 2025. Si hablamos de titularidad nacional, destaca el Museo Nacional de Escultura con 180.000 visitantes o la Casa Cervantes con casi 38.000 personas. En cuanto a museos de carácter autonómico, pues destaca el de la evolución humana, alcanzando el año pasado el mejor dato de visitas desde su inauguración, sumando 170.000 personas, y también el MUSAC en León, que sumó 115.000 visitantes. Es su mejor cifra en 15 años, un dato que supera en casi un 34% el del año 2024. Ese incremento del número de visitantes se debe principalmente a dos exposiciones. Don Quijote, del artista chino Ai Weiwei, que dejó un impacto económico de más de 33 millones de euros en León, y esta de Yoko Ono, In Sound and Instructor, que se podrá visitar hasta el próximo mayo. El arte contemporáneo ha sido uno de los grandes reclamos culturales en Castilla y León durante 2025. El MUSAC en León ha cerrado el año con cifras récord de visitantes. Hemos tenido un año de récord respaldado por dos exposiciones de mucho éxito. El proyecto Don Quijote de Ai Weiwei y la exposición In Sound and Structure de Yoko Ono, una retrospectiva de la artista japonesa norteamericana. Alcanzó en 2025 más de 116.000 visitantes, su mejor cifra en los últimos 15 años. Casi un 40% de incremento con respecto al año anterior, que son cifras pues, realmente muy espectaculares. También ha sido un buen año para el Museo Nacional de Escultura en Valladolid. Superó los 180.000 visitantes, mejorando las cifras del año anterior y situándose entre los museos estatales más visitados fuera de Madrid. No buscamos tanto la masificación como el disfrute generalizado, y para nosotros representa un hito importante porque es la primera vez que alcanzamos, que sobrepasamos, mejor dicho, el nivel prepandemia. Destaca el turismo nacional, atraído por la riqueza del patrimonio escultórico y las exposiciones temporales. Se puede visitar el museo y volver a casa en un solo día. Castilla y León consolida así su apuesta por la cultura como motor turístico y social. Las visitas a la exposición permanente del Museo de la Evolución Humana de Burgos alcanzaron cifras históricas en 2025, más de 169.000 visitas. Es el mejor dato desde la inauguración del museo en julio de 2010 y un 4,6% más que en 2024. Cabe destacar que más del 14% de esas visitas son de extranjeros. Además, si sumamos las visitas a todos los centros dependientes del sistema de Atapuerca, que incluyen el propio museo, los yacimientos, el centro de acceso a los yacimientos y el centro de arqueología experimental, la cifra asciende a más de 627.000, un aumento de un 8,23% con respecto al año anterior. Los presidentes autonómicos del PP se van a reunir el próximo domingo en Aragón para hacer frente a la reforma del sistema de financiación que propone el Gobierno. Lo ha anunciado hoy Núñez Feijóo en la Interparlamentaria de los Populares en La Coruña, donde ha asegurado que Sánchez solo busca contentar a los separatistas para continuar en la Moncloa. El PP va a trabajar en un modelo de financiación en el que ninguna comunidad esté infrafinanciada, frente a la propuesta pactada entre el Gobierno y Esquerra Republicana. El separatismo exige y los españoles pagan. Más impuestos para todos los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez. Alberto Núñez Feijóo se reunirá con los presidentes autonómicos del PP en una cumbre sobre financiación el próximo domingo en Aragón. Que no vendan esto como una reparación a los catalanes. Que no pretendan que nos enfrentemos unos españoles con otros. No lo van a conseguir. Y que se olviden de que aceptemos chantajes. Antes, mañana lunes, Sánchez se pondrá en contacto con los populares para sondear su respaldo en el Congreso a enviar tropas a Ucrania. Los populares exigen información detallada y que no haya trampas. El Partido Popular está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa. Pero con la misma contundencia le digo que no está con un gobierno mentiroso y tramposo. Un gobierno que, según Feijóo, solo se puede cambiar de una forma. Se necesita concentrar el voto para que el cambio sea potente,
para que el cambio tenga legitimación completa. Lo pide tanto para las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía como para las próximas generales. Ángel Ceña será el candidato de Soria ya en las elecciones autonómicas. El procurador ha sido reelegido cabeza de lista con el respaldo del 89% de la militancia. Las primeras primarias de la historia de la formación sorianista se cierran con el 67% de participación. Los mayores de 55 años sufren por primera vez más paro que el resto y encadenan empleos más precarios. Son datos que rompen una tendencia histórica en la que los senior presentaban menos desempleo que el resto de los trabajadores. El 60% de los desempleados de larga duración, al menos 12 meses sin trabajar, son parados con más de 55 años. Una situación que solo mejoraría, según el sindicato UGT, si se pusieran en marcha políticas concretas de empleo. Hay las dos vertientes, que para el trabajador sea atrayente trabajar, eso solo se logra a través de políticas activas de empleo serias y eficaces, y que luego pues lo mismo con los empresarios, que sea atractivo para ellos contratar personas mayores de 55 años. Que los mayores de 55 años sea un colectivo con más tasa de empleo supone no solo la pérdida de talento, también trae consigo otras consecuencias. Y que luego tenemos que poner la vista más allá, tenemos que poner la vista en la pensión. Aunque los empresarios no desvelan sus motivos, los trabajadores tienen claro por qué sucede esto. La gente que llega a cierta edad, que está cerca de la jubilación, digamos que es más cara. Aunque también hay quien cree que el que no trabaja es porque no quiere. Pero con todas las ayudas que da el señor del Estado a buenos y a malos, es muy difícil que la gente quiera currar. Por primera vez, el 10% de los desempleados son mayores de 55 años. Pues no llega a los 55, pero nuestra siguiente protagonista tiene más de 50 y está viviendo en primera persona esa sucesión de trabajos temporales y precarios. A esto se suma que Amparo ha trabajado casi toda su vida sin contrato, algo bastante habitual hace unos años. Ahora se apunta a cualquier empleo que le permita cotizar los 15 necesarios para poder asegurarse algo de pensión. Bueno, pues yo empecé a trabajar muy jovencita, con 16 años, porque antes si no estudiabas pues tenías que trabajar porque había que ayudar en casa. Amparo ha trabajado de cuidadora en una carnicería, en una tintorería, en la limpieza, en restaurantes, recogiendo fresas, manzanas. Y ahí contrato cero. Entonces he perdido muchos años de toda mi vida laboral. Lo que a su vez repercute en su cotización y en su futura pensión, teniendo en cuenta que... Si has trabajado y has cotizado y llegas a los 15 años, tienes derecho a lo que se llama la pensión contributiva, que está en torno a los 1.000 euros, un poquito menos. Entonces yo en realidad solamente tengo 11 años y no llega a 11 años y medio. ¿Qué te van a pagar? ¿Qué pensión voy a tener? Es una pregunta muy repetida entre otras personas de más de 50 años, sobre todo mujeres. Tengo amigas también de mi edad y un poco más, pues que tienen que ir a limpiezas de casas, que ahí no hay contratos y es que ahí pierdes tiempo. Pierden años de cotización que luego no son tan fáciles de demostrar. Existe la posibilidad de que pidas el reconocimiento del derecho, pero tienes que tener pruebas. Entonces, ¿las pruebas qué son? Tienes que tener algún documento, que probablemente no lo tengas. Tienes que tener fotos, que probablemente no las tengas. Tienes que tener grabaciones. A muchas de estas trabajadoras, a muchas amas de casa, solo les queda optar a una pensión de jubilación no contributiva, aunque el importe sea menor. Y esta semana la Junta ha aprobado en Consejo de Gobierno el decreto con el que las familias de acogida de menores tutelados tendrán más posibilidades de poder adoptar, además de reducir los tiempos en los que un bebé se entrega a una familia y mejorar la estabilidad emocional de los menores. Más de 1.400 menores y familias de Castilla y León podrán verse directamente beneficiados por la flexibilización de las condiciones para que las familias de acogida puedan adoptar a los niños y niñas que ya cuidan. Lo que supone este decreto es un salto de que en su estabilidad y en su derecho a mantener su vida familiar. Los pasos que se dan van en esa línea de poder permeabilizar más las listas de un lado y de otro, pero todavía esperábamos que se pudiera implementar una lista única de familias. Se simplifican los trámites y se busca dar mayor estabilidad a los menores tutelados, priorizando la continuidad de los vínculos afectivos ya establecidos. Se busca que
los niños y las niñas tengan una mayor estabilidad familiar, que una vez que generan vínculos se mantengan y que sean los adultos los que transicionen o los que cambien de medida. El nuevo marco normativo pone el foco en el interés del menor, especialmente en situaciones de niños con discapacidad y de grupos de hermanos. Es muy difícil encontrar familias acogedoras para grupos de hermanos, entonces este decreto también flexibiliza un poco eso, que cuando estás en un proceso de adopción y hay hermanos que pueden salir también a adopción, pues se pueda cubrir sin otros trámites administrativos y demás. Con esta reforma se busca ofrecerles un entorno estable, permanente y seguro, reduciendo la incertidumbre sobre su futuro. Un joven de 25 años ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico en Puebla de Lillo, en León. El vehículo que conducía se salió de la carretera y chocó contra un árbol, lo que provocó que el joven quedase atrapado en el interior del vehículo. Es la tercera víctima mortal en las carreteras de la autonomía en lo que va de año. Un hombre de 30 años ha resultado herido por arma blanca en una pelea durante la última noche de Pingüinos. La víctima presentaba cortes en una de las piernas y en la espalda. Después de ser atendido por los servicios de emergencia del recinto, fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Por su parte, el presunto agresor fue detenido mientras trataba de huir. En Ponferrada, la policía ha detenido esta madrugada a 3 individuos, 2 hombres y una mujer, tras intentar robar en varios establecimientos del barrio de San Pedro. Los hechos han ocurrido hacia las 3:30 de la mañana y aunque los cacos no han conseguido reunir un gran botín, se han causado destrozos en puertas y escaparates de al menos 5 negocios, una tienda de cuadros, otra de música, un bar, una panadería y también una tienda de ropa infantil que precisamente tenía prevista su inauguración para hoy mismo. Gracias a la llamada de un vecino, los agentes han podido localizar a los ladrones en el trastero de uno de ellos, situados en el mismo barrio, y así también recuperar los objetos sustraídos. Son imágenes del volcán Kilauea en Hawái. Lleva un año con una erupción intermitente que en las últimas horas ha ganado intensidad. De sus calderas están manando ríos de lava que en ocasiones superan los 300 metros de altura al salir del cráter. Y desde el pasado miércoles nos encontramos oficialmente en rebajas. Para muchos es la oportunidad de comprar más barato y eso es algo que cada vez se nota más en las tiendas online, más que en las físicas. Las rebajas de enero son un clásico del inicio del año, un periodo en el que las compras aumentan significativamente y con ello el gasto de los consumidores. Ahora hemos pillado buen dinerito, igual 200 300 euritos pueden caer. Un rango de entre 100 y 200 euros puede ser un buen rango. Yo me iría más para 50, 100 eurillos, pueden caer. Las compras del comercio online han crecido en los últimos tiempos y este año se espera que sigan aumentando hasta en un 15% respecto al año pasado. Eso sí, hay a quienes les encantan. Sí, eso sí, pero por la comodidad de que te lo traigan directamente a casa. Online, que ya a lo tonto empieza a añadir cosas al carrito y no veas, ¿eh? Y hay quienes huyen de la red para refugiarse en la tienda física tradicional. Me gusta ir al comercio local y gastar en comercio local. No, y estoy en contra porque tengo tienda física, entonces el internet nos está haciendo mucho daño. Si preguntamos a los comerciantes, depende del modelo de negocio y de si la propia tienda cuenta con su versión online. Sí que se nota bastante. Nosotros a lo mejor una media de 10-15 pedidos diarios hemos estado sacando durante la campaña navideña, o sea que sí se nota. Nosotros tenemos clientela habitual que vienen a la tienda, les gusta probar, les gusta el trato con las comerciales. Necesitan ver artículo, les gusta probar obviamente y que tú le ayudes. Sea como fuere, queda patente que las ventas online no solo han venido para quedarse, sino que cada vez le comen más terreno al comercio tradicional. Como viene ocurriendo desde hace algunos años, el sector hostelero segoviano se está viendo afectado, ya que con la apertura de la estación de esquí de Navacerrada, cuando el parking está al 100%, las autoridades realizan cortes de tráfico para la gente que sube desde el lado de Madrid. Como digo, hoteles y restaurantes se están perdiendo tanto reservas como producto. Los cortes de tráfico en el puerto de Navacerrada siguen siendo un problema en la agenda del turismo segoviano.
Al final nosotros trabajamos casi con la gente de allí de Madrid y nuestro gran problema es que nos hacen reservas y cortan el puerto y ya no bajan la gente. Entonces a nosotros eso nos afecta mucho. Desde las instituciones de los municipios afectados intentan alzar la voz. La verdad que venimos presentándolos ya hace mucho tiempo, ¿no? Se han puesto sobre la mesa diferentes alternativas de solución a la problemática y al menos probarlas. Tú has decidido pasar previo a los avisos, pues estás obligado a circular, estás obligado a subir el puerto y estás obligado a bajar el puerto. Y cuando llegues ya a la vertiente segoviana, decides si te das la vuelta y vuelves otra vez para Madrid o si llegas al destino que querías llegar. Subir a Navacerrada se ha convertido en un catálogo de alternativas. Hemos pillado un Uber hasta aquí arriba. Uber tiene aquí un permiso para subir antes y nos deja ahí. A las 5 de la mañana, pues muy libre la verdad. Ese lado lo entiendo, pero claro, de alguna manera que se pueda permitir todavía el paso. Para intentar acabar con situaciones como esta... Casi fue el 100%. A mí casi me anularon el 100%. O esta. Que vienes a tu casa un viernes por la tarde, un sábado, que la gente que trabaja en Madrid va y viene o que ha ido de compras o que da a pasar el día y que no puede acceder por el puerto de Navacerrada. Siempre se debe buscar la seguridad a la que se acogen las autoridades, pero hay más opciones sobre la mesa. La concentración motora de pingüinos ha clausurado hoy su edición número 43. Según la organización, este año se han inscrito más de 40.000 moteros. Un dato consideran muy bueno de cara a ampliar la duración de la concentración en los próximos años. Hemos tenido participantes contabilizados 40.880, que creo que es una cifra, bueno, pues considerable, y está entre las mejores cifras de todas las ediciones de pingüinos. El balance es positivo, muy positivo, porque aquí construimos una ciudad entera, la gente sabe cómo funcionamos y estamos encantados de ese recibimiento y esa fidelidad que tenemos de los participantes y los motoristas. Y antes ya de comenzar con el tiempo de los deportes, les dejamos con algunas de las imágenes que nos ha dejado esa clausura de Pingüinos 2026.